Pues muchas gracias a los organizadores por contar con BSK para participar en esta jornada. Y bueno, pues la suerte de ser el último es que ya se ha contado todo y bueno, pues me va a tocar hacer un restyling de lo que tenía pensado trasladaros, pero bueno, seguro que no pasa nada. Y bueno, y seguro que todos estáis deseando marchar a disfrutar de este precioso día, con lo cual intentaré hacerlo lo más ameno posible. Yo creo que es una jornada muy acertada en la que los organizadores han combinado aspectos prácticos, técnicos, para haceros una visión muy clara del tema de la IA, y yo lo que os voy a compartir es desde una óptica legal, pero también con casos prácticos que nosotros vemos a diario en nuestro despacho, ¿no? BSK es un despacho de abogacía de los negocios en el que bueno, pues vemos infinidad de empresas, sectores que obviamente, como hemos visto en la jornada, todas están viendo afectadas por la inteligencia artificial, y tenemos un departamento de nuevas tecnologías que trabaja más enfocado en este ámbito, pero con esa visión transversal, ¿no? Entonces, os aportaba ahí una visión que parece interesante de un suplemento que hubo bueno, pues el año pasado en relación con qué pensaban las grandes empresas de nuestro entorno en relación con la inteligencia artificial, ¿no? Creo que luego se van a compartir las presentaciones, con lo cual no voy a leerlas, pero eso nos sirve a nosotros para ver un poco cuáles son las inquietudes que las empresas tenéis de cara a esta revolución, ¿no? y cómo se está afectando. Si os parece, yo también os voy a compartir cuál es la experiencia práctica durante la presentación que desde BSK tenemos también relacionado con la propia inteligencia artificial, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo los despachos, venimos aquí dando lecciones a todo el mundo, pero luego cómo lo hacemos nosotros en casa también, ¿no? Porque os podríais preguntar si nosotros como despacho utilizamos la inteligencia artificial para dar servicios a nuestros clientes, ¿no? Podría ser una pregunta, ¿no? Pues, a pesar de todas las medidas o cuestiones. Y efectivamente, bueno, pues os iré contando cómo desde BSK estamos realizando esta aproximación, ¿no? Porque sí es muy interesante, como comentaba el compañero Marcos, que, bueno, no voy a volver a tocar el reglamento europeo sobre ella, pero que tenemos que tener en cuenta muchas otras normativas cuando estamos hablando de este fenómeno. Él ha tocado algunas de ellas con detenimiento, pero hay muchas otras que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Aspectos relacionados con la propiedad intelectual, ¿no? Luego lo veremos. Lo que se genera utilizando sistemas de inteligencia artificial está protegido por propiedad intelectual. Lo que metemos puede ser objeto de propiedad intelectual. En alguna de los compañeros ha comentado en la ponencia, la IA generativa no genera nuevos contenidos, ¿vale? O sea, de inteligente tiene poco, no es original. Está copiando cosas y está con el algoritmo aplicando lo que considera, pero no es original, no es nuevo, ¿vale? Entonces, respecto de la propiedad intelectual es muy relevante. En ámbitos relacionados también con la propiedad industrial, idem, secretos empresariales, protección de datos que ha hecho referencia también el compañero, derechos de imagen, en definitiva, un montón de aspectos que cuando nos aproximamos como organizaciones a aplicarlos en las diferentes áreas, como pongo ahí, atención cliente, creación de contenidos, diseño de producto, análisis de datos, tenemos que tener en cuenta. Por supuesto, el reglamento. El reglamento, pues, bueno, pues como muchas normativas europeas, es un reglamento novedoso, contiene una posibilidad de sanciones relevante, pero como en otros ámbitos, bueno, pues también lo ha comentado el compañero, yo quiero, es una reflexión que siempre se comparte, ¿no? Pues lamentablemente los europeos, pues bueno, prefiero ser europeo que de otra parte del mundo, vaya por delante, ¿vale? Pero lo que tiene que ver en el ámbito de la industria, de la actividad, pues lamentablemente esta guerra ya la hemos perdido, ¿vale? La guerra de la inteligencia artificial ya la hemos perdido frente a americanos y frente a Asia, vamos a poner en conjunto. ¿Por qué? Pues porque los americanos llevan años de ventaja utilizando nuestros datos sin ningún tipo de control para entrenar a sus sistemas. Y nosotros ahora vamos a establecer toda una regulación para, que me parece bien, pero seamos conscientes de lo que eso implica, porque no tenemos unicornios europeos en esta materia ni los vamos a tener, porque ya es imposible. Si precisamente uno de los problemas que tiene ahora que la IA siga creciendo es que ya no tiene datos, los ha comido todos, nosotros, con todas las limitaciones que establece el reglamento, ¿cómo vamos a generar empresas en el sector? Bueno, eso es una reflexión personal mía, ¿vale? Mi de BSK es mía personal y bueno, os la pongo porque creo que es así. Pero bueno, lo que quiero decir es que cuando nos aproximamos a cualquiera de las aplicaciones que podemos hacer en nuestro entorno, tenemos que tener en cuenta muchos de los aspectos que os indicaba con anterioridad, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos está ocurriendo? A nosotros nos está ocurriendo en el despacho a día de hoy, que ya nos empieza a pasar que clientes han hecho primero una consulta a ChatGPT y nos dicen, esto es lo que he obtenido, revísamelo.
Entonces, pues bueno, la verdad es que nos hace bastante gracia, ¿no? Nos hace bastante gracia por lo siguiente, ¿no? Y posiblemente algunos de vosotros también lo he realizado en el ámbito jurídico. No hace falta que levantéis la mano, pero os voy a decir cómo funciona esto. A ver, desde BSK siempre hemos tenido pues bueno, pues bastante inquietud por aplicar automatización y tecnologías a lo que es nuestro trabajo, mucho antes de estas herramientas, ¿no? Pues cuando surgió todo el tema del Corporate Compliance, Tax Compliance y ámbitos de protección de datos, pues intentamos ver entre procesos muy repetitivos y automatizados qué herramientas nos podrían servir para realizar trabajos de calidad que no por el hecho de ser automatizados no lo sean y nos pudieran bueno, pues tener un elemento diferenciador de otras opciones que hay en los mercados, ¿no? Y en ese contexto pues tuvimos relación con empresas de consultoría tecnológica. Lamentablemente, pues nosotros, ya lo he dicho, somos abogados, nuestra cabeza está un poquito así cuadrada y los temas de consultoría a veces se nos dan un poco mal, porque siempre intentamos aplicar lo que la norma nos establece y el efecto de cómo se trabaja a veces en el ámbito de consultoría es distinto, ¿no? Bueno, pues probando esas herramientas, y esto se ha traído a la realidad, no voy a dar los nombres, pues cómo se entrenaban esos modelos. Bueno, pues por ejemplo, con el caso que ha comentado el compañero Marcos antes con protección de datos. Se cogía la normativa en materia de protección de datos, la modulabas, metías la ley, por aquel entonces todavía no existía ni el reglamento europeo, la ley orgánica, las sanciones que establecía la Agencia Española de Protección de Datos, creabas un modelo y decías, vale, ahora cómo yo analizo, sin tener que tener una persona humana, para revisar si mi organización está cumpliendo en materia de protección de datos o no está cumpliendo. Pues tú cogías todos los documentos que implicaba tu estructura de gobernanza en materia de protección de datos, lo pasabas por el sistema y te decía si cumplías, no cumplías, qué posibilidades de sanciones podías tener. La realidad es que eso era un churro total. ¿Por qué? Pues porque los modelos que tomaba eran sobre la base de los modelos que el que le enseñaba consideraba qué es lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero lamentablemente en derecho no hay blancos y negros, hay muchos grises, ¿no? Entonces, pues decíamos, pues esto no parece que sea algo realmente útil, ¿vale? Me da una fotito, me saca así colorines, cuadros, pero desde el punto de vista jurídico no me da una solución. Hicimos, y eso que ellos eran expertos también en protección de datos. Intentamos hacer un ejercicio en materia fiscal, con Tax Compliance. Dijimos, bueno, nosotros también somos expertos en materia fiscal y además en conocimiento foral de las haciendas forales, vamos a poder hacer algo imposible. Ellos decían, sí, tú me das la normativa foral que regula tanto IVA, IRPF, etcétera, y seguro que te soy capaz de hacer un sistema que te dice en una compañía si entra en su contabilidad, si está haciendo las cosas bien, dónde tiene los riesgos. Mentira, no. Vale. Esto estoy hablando de hace muchos años, pero esto ha evolucionado en teoría con los algoritmos de la inteligencia artificial. Y la realidad, continuando un poco con esta que os decía, los clientes que nos preguntan, que han preguntado a ChatGPT y nos dicen a ver si lo podemos revisar, pues es que el fiasco sigue siendo igual o parecido. ¿Vale? No, esto es un poco, los abogados no vamos a desaparecer, lo tengo clarísimo, ¿vale? Se ha tratado mucho en esta jornada, yo creo, en aspectos legales y yo creo que es interesante, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros en BSK? Y esto nos sirve un poco por ir avanzando en recomendaciones de incumplimiento, ¿no? Nosotros hemos creado dentro del despacho una comisión, ¿vale? Una comisión de inteligencia artificial que está formada por nuestro responsable de sistemas, bueno, socios de despacho y algunos otros profesionales pues más avezados en la utilización de tecnologías y bueno, y como siempre, pues aquella gente más voluntariosa que está por apoyar, ¿no? Porque nuestro sector, como se ha comentado antes en unas ponencias, es uno de los sectores que más potencialmente está afectado por toda esta revolución. Ya hay un montón de herramientas, todas basadas sobre prácticamente los mismos motores, que ese es el problema que tenemos, ¿vale? Aunque busquemos que nos hagan una solución ad hoc, el motor por debajo va a ser el que es, no nos engañemos, y vamos a tener los problemas de privacidad que vamos a tener. Entonces, bueno, siendo conscientes de todo ello, nosotros estamos testeando las soluciones que hay en el mercado. Desde ChatGPT gratuito, ChatGPT con licencia, opciones específicas de nuestro sector, no quiero dar nombres porque no nos satisface ninguna, también os lo adelanto, de grandes empresas de bases de datos, que algunos de los que trabajéis en el ámbito os podéis imaginar, y las estamos poniendo a competir entre ellas, ¿no? A ver dónde están, sobre la base de cómo se supone que les han entrenado, ¿no? Nos ha comentado, o no lo he escuchado, cómo ha sido entrenado ChatGPT en el pasado. Fundamentalmente está entrenado con papers no nacionales, no españoles, no guipuzcoanos, no vizcaínos, no alaveses, ¿vale? O sea, está entrenado con un montón de información que poco tiene que ver con nuestro ámbito legislativo,
¿no? Por tanto, cuando preguntéis las cosas, aparte del tema del alucinaje, que por supuesto está, pero es que realmente no tiene un contenido suficiente para hacerlo, ¿no? Entonces, pero a veces, fijaros, daros cuenta, le preguntamos a ChatGPT en su versión de pago una pregunta frente a una base de datos en teoría especializada que tiene el contenido de la legislación y a veces no difiere mucho la contestación, ¿vale? Con lo cual también te da que pensar, claro, como el motor es el mismo, pues no sé, yo no soy técnico, no me meto en ese punto. Pero bueno, lo que quiero decir es que en ese punto todavía se están invirtiendo importantes cantidades de dinero y estoy seguro que llegaremos a una evolución muchísimo más importante que la que tenemos hoy en día, pero hoy en día el entrenamiento que nosotros realizamos, constatamos que nosotros lo que hemos hecho es, sobre la base de un ChatGPT con licencia, le hemos llamado cariñosamente Alfie y le hemos metido unos prompts para no tener que estar constantemente repitiéndole, diciéndole, mira, trabajas en un despacho de abogados, un despacho de abogados y negocios, estás en el País Vasco, para que cada vez que le pongamos las preguntas no tengamos que meterle esos prompts, ¿no? Y como digo, vamos testeando las diferentes herramientas que los consultores nos traen al despacho. Estamos trabajando también con una consultora especializada en la materia a nivel nacional, que bueno, pues que los casos aquí, pues tampoco se trata de inventar la rueda, ¿no? Nosotros, nuestra capacidad de inversión es limitada, no somos un mega despacho con infinidad de recursos, pero sí queremos estar y saber el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, con estos consultores nos van también poniendo encima de la mesa casos de uso o de éxito de otros grandes despachos, ¿no? Porque a veces se habla mucho de las cosas que se hacen, pero en realidad la realidad es que en nuestro ámbito todavía está muy lejos de generar opciones óptimas, ¿no? Sigo luego contándoos un poco de BSK, pero os comparto. Hace poco nos contactaba una empresa tecnológica, no voy a dar tampoco el dato de dónde es, para que hiciésemos, habían sacado una licitación, que esto está pasando cada vez más veces, en la que la administración en cuestión pedía que una solución basada en inteligencia artificial, que iba a ser un bot para contestar en materia de arrendamientos de vivienda, ¿vale? Y tenía que hacerse bajo inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues esto iba a ser desarrollado por una empresa de tecnología, pero la administración requería que finalmente tenía que haber algún tipo de control humano, ¿no? Pues, o algunas dudas finalmente tuvieran que pasar por licenciados en Derecho, ¿no? Abogados. Entonces contactaron con nosotros para decirnos que, bueno, pues a ver si teníamos interés en presentarnos conjuntamente en la licitación, que ellos harían la herramienta y tal. Entonces, bueno, pues como siempre, pues al final, bueno, nosotros somos una empresa y buscas primero la rentabilidad. Oye, ¿y qué tiempo me va a llevar a mí el ayudarte en este asunto? No te preocupes, no te va a llegar ninguna pregunta. ¿Cómo que no me va a llevar ninguna pregunta? No, porque nosotros en el sistema creemos que vamos a ser capaces de resolver el 100% de las preguntas. ¿Cómo? Con todos los respetos, ingenieros informáticos, estamos hablando de la Ley de Arrendamientos Urbanos y sus sentencias y desarrollo. ¿Vais a ser capaces de resolver y no me van a llegar preguntas? Bueno, pues pobrecillos de los pobres ciudadanos, no os diré de qué comunidad, van a tener ese voto, porque es imposible que eso salga perfectamente. Pero bueno, estas cosas están pasando, ¿vale? Están pasando y bueno, es una evolución que, como digo, está ahí. Entonces, bueno, nosotros, como decíamos, en esta comisión lo que estamos es testeando todas estas soluciones. Bueno, la primera, por avanzar un poco, nosotros no tenemos en el despacho un uso libre de las herramientas. Estamos generando, que es otro de los temas, un decálogo de utilización en el despacho de qué pueden hacer los profesionales o qué no pueden hacer. Como ha dicho el compañero, es obvio que nuestros profesionales utilizan las herramientas de inteligencia artificial. No nos dicen que las utilizan, pero las utilizan, ¿vale? Para ellos, para buscar, porque si tú miras hoy en día cualquier becario que contratas, antes lo primero que se hacía era buscar en Google algo. Ahora le preguntan todo a ChatGPT o a la herramienta que corresponda. Error infinito, porque ellos sí son los principales perjudicados en nuestro sector de este ámbito. Yo suelo hacer experiencias, porque nosotros, los que estamos, yo estoy dentro de esa comisión, y sí que utilizo para hacer contrastes a veces preguntas que le hago a un profesional, preguntas que no tienen un contenido. Y, oye, redáctame un escrito en el que genere una cláusula para este contrato que me regule una cuestión concreta. Vale. Y se la pido al profesional y luego le hago la misma pregunta a Alfie, a nuestro Alfie. Y ciertamente a veces Alfie está bastante mejor que la del profesional de poca experiencia. Eso es verdad. Y está constatado.
¿vale? Entonces, efectivamente, para mí el gran problema está ahí. Pero bueno, está el gran problema para los jóvenes que vienen, y creo que esto es un tema más de las universidades que tendrían que dar un reenfoque a cómo van a hacer la formación. Pero bueno, tampoco es tema mío en estos momentos. Lo que os decía, entonces, en esa comisión lo que intentamos es, llevamos ya bastantes meses trabajando, testear las herramientas. Las herramientas son caras, fuera del ChatGPT las herramientas específicas de nuestro sector son muy caras porque tienes que comprar las licencias correspondientes. Nosotros somos más de 90 profesionales, entonces tienes que comprar un número de herramientas, de licencias, y tienen un coste relevante. Entonces tienes que ver que realmente funcionan. Y uno de los problemas que tenemos, como os decía, es que incluso estas herramientas ad hoc de nuestro sector no están entrenadas con nuestra legislación. Nosotros tenemos, una de nuestras áreas fuertes es el derecho fiscal foral, de las 3 comunidades, de las 3 provincias y Navarra, y eso no lo tienen. No lo tienen. Entonces, cuando quieres hacer cualquier consulta en esta materia, no hay referencias, no está trabajado. Pero incluso, y es a mí lo que me genera pues más inquietud, a pesar de tener en sus motores pues todas las referencias, sentencias, legislación, tampoco es que generen a día de hoy, esto lo mejorarán, no tengo ninguna duda, porque es cuestión de meter pasta. Pasta, hacer, entrenar. Pero a día de hoy no dan soluciones que sean óptimas y que a nosotros nos ahorren trabajo ni que estén contrastadas, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo os recomiendo que si queréis realmente un consejo jurídico, sigáis yendo a vuestro asesor de cabecera y no baséis vuestras decisiones en cualquiera de estas soluciones. Entonces, estamos testeando, por un lado, esas soluciones, y obviamente, y es una dificultad muy grande, porque claro, realmente para que esto pudiéramos sacarle un partido, pues se trataría de que pudiéramos empezar a entrenarlo porque para nosotros, ¿qué sería la solución? Pues con todo el conocimiento que tenemos en nuestro despacho, ¿vale? Nuestro despacho tiene más de 30 años, pues lo podamos utilizar en una herramienta de inteligencia artificial que nos permita sacarle juego a todo lo que tenemos ahí, junto con el resto de normativa que está por ahí funcionando. Pero claro, no podemos, como os ha dicho, meter nuestra información confidencial de clientes a estas herramientas, porque si me lo preguntáis así por bajines, yo 100% no me fío, ¿vale? O sea, obviamente hemos analizado las cláusulas, como os podéis imaginar, siendo abogados hasta el último detalle, verificando qué pudiera ser, que nos garanticen dónde va a estar localizada la información, a qué van a poder acceder, y tanto Microsoft con sus soluciones o ChatGPT, en las versiones de pago, sí te garantizan determinadas cuestiones. Bueno, yo, como os digo, no lo tengo 100% claro, pero tampoco es una solución, una herramienta ad hoc, porque, como digo, esa herramienta ad hoc, aparte del coste que puede tener, sigue teniendo el motor en el mismo sitio. Entonces, estamos analizando, por un lado, eso, y estamos ya, ahora en julio vamos a dar ya las primeras formaciones a todo el despacho que estamos, bueno, pues en esta comisión estamos teniendo nuestras discusiones en cuanto al decálogo de qué puede hacer el profesional o qué no puede hacer con la inteligencia artificial, ¿vale? Lo tenía y no lo he cargado para poder verlo, pero os podía enseñar el borrador de decálogo que tenemos, pero bueno, sería un poco irrespetuoso porque lo veríais antes que nuestros compañeros. Pero bueno, por identificaros cuáles son los puntos que nos preocupan, ¿no? Pues la primera es, oye, ¿prohibimos la utilización o no? Bueno, pues eso es poner puertas al campo, como estamos hablando. Claro que lo van a utilizar. Lo que sí que les tenemos que decir es que no pueden utilizar, y está absolutamente prohibido, porque eso sí somos responsables, de utilizar información confidencial de nuestros clientes, ¿vale? O información que tenga carácter reservado, y que esa es, por definición, todo. Los abogados estamos acogidos a un código deontológico que, per se, aunque no firmemos ningún NDA, tenemos obligación de confidencialidad. Entonces, aunque me des un documento que no diga aparentemente absolutamente nada, pero que tenga tu nombre y 4 cuestiones, yo tengo que guardar confidencialidad. Entonces, no puedes subir absolutamente nada a esas herramientas. 2, si estás utilizando, porque este es otro tema también, si estás utilizando para el trabajo que algún responsable te ha pedido inteligencia artificial, adviérteselo, porque, como digo, aunque no tenga un contenido confidencial, tú le puedes preguntar que te genere una cláusula, que te haga un escrito, que te prepare, que te mejore, etcétera, ¿no? Entonces, claro, en aquellos profesionales que están evolucionando,
pues te trae un escrito y dices, joder, esto está, ¿no? Un becario que empieza, ¿no? Y dice, joder, pues esto está muy bien, ¿eh? Joder, ¿cómo, no? ¿Y lo has hecho tú o no? Porque a veces, pues, en escritos sencillos, en escritos complejos, no da para más, pero un escrito de medio folio, un folio, hostia, pues puedes sacar, como os digo, alguna cosa, ¿no? Entonces, oye, tienes que ser transparente y manifestar si estás utilizando a efectos nuestros, porque esto no nos sale para afuera, pero tienes que ser transparente con tu responsable e indicar que estás utilizando inteligencia artificial, ¿vale? Y seguidamente, después de este decálogo, lo que le vamos a dar es un poco formación para que, bueno, para que sean conscientes, porque sí que hemos hecho formaciones con ellos y obviamente, pues bueno, pues están ávidos de poder utilizar, lo que implica y sobre todo, porque digo, pues que cada vez nos llegan más consultas de clientes que vienen así el correo. He mirado esto, ¿me lo puedes revisar? Entonces, claro, ¿tú qué haces? Coges y dices, mira, pues vamos a tener que redactar una cláusula de estilo, pues no revisamos nada que venga generado por inteligencia artificial, si me lo preguntas, ¿vale? Porque claro, esta es la siguiente, ¿no? Pues si somos capaces de hacer cosas pues con muchísimo menos tiempo, pues igual también tendríamos que cobrar menos, ¿no? Pero bueno, no estamos ahí, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto que os he contado un poco así de manera genérica en nuestro supuesto, de alguna manera es lo que... Pero muchas de las cosas ya se han dicho, entonces por eso no quería hacer tampoco especial hincapié, ¿no? Pero bueno, repasando rápido, cualquiera que se aproxime desde una óptica de gestión de riesgo legal a una experiencia con la que os estoy contando desde BSK, tendría que hacer un análisis al menos de estos puntos que están aquí indicados, ¿no? Primero, hacer un inventario de soluciones de casos de uso que está utilizando inteligencia artificial. Establecer, como ya se ha dicho, modelos de gobernanza. Revisar las pólizas de seguros, ¿no? Un poco también lo que indicaba el compañero. Somos responsables. Nosotros hacia afuera da igual que estemos utilizando inteligencia artificial, boli, papel, iPad, da lo mismo. Somos responsables de los servicios que prestamos. Entonces, si en algún momento nos decidimos a que lo vamos a hacer utilizando estas herramientas, tendremos que ver si nuestras pólizas de seguro también nos dan cobertura a esos supuestos, ¿vale? Las pólizas de seguro cada vez son un documento, siempre han sido algo complejísimo. No sé si hay aquí alguno de compañía de seguros, pero ya sabéis que la ciencia del seguro es no pagar, pero bueno, eso ya es otra cosa, no, es un chascarrillo, pero quiero decir que son muy complejas y estos puntos también van a tener referencia, igual que con temas de ciberseguridad, etcétera, ¿no? en cuanto a las pólizas, ¿no? Luego entramos también en un punto todo lo que tiene que ver con pues, los aspectos éticos, compliance que se han comentado, que ya son líneas, pues bueno, pues como podéis entender en vuestra vida habitual, pues bastante subjetivas y complejas, ¿no? De cara a cómo en los ámbitos se tratan, ¿no? Por ejemplo, un tema que está creciendo enormemente son las denuncias en los canales de denuncia, que también muchos de ellos, algunos, están gestionados por inteligencia artificial. Y ahí entra información, pues bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? Desde ahí de todo tipo, desde diferentes tipos de acoso, moving y bueno, ya está temas de otro ámbito, ¿no? Como decía también antes el compañero, es muy importante ya no solo lo que nosotros hacemos, sino nuestra cadena de proveedores, qué es lo que está haciendo, porque esta reflexión que ahora estamos haciendo con el caso de BSK que os he dicho, debiéramos hacerlo con aquellos que trabajan también con nosotros, ¿no? Si los servicios que nos están dando están utilizando herramientas que pudieran tener efectos en este punto, ¿no? Bueno, pues tenéis ahí un poco la información que podéis ver, ¿no? En cuanto a medidas de seguridad, etcétera. Y esto es un poco el ITER, lo que os he explicado en esa especie de pirámide, el ITER que en principio pues también debiera seguirse para crear una organización de gestión en materia legal de la inteligencia artificial. Esto es algo que hemos creado un poco nosotros, pero bueno, que es algo bastante lógico, ¿no? De los puntos que hemos visto y que no me voy a centrar. Otro tema que me parece también interesante, a pesar de que os he dicho que como tal lo que se crea a través de la inteligencia artificial no tiene originalidad, no es nuevo, pero sí que podemos detenernos en verificar lo que estamos haciendo o creando con la inteligencia artificial en los diferentes pasos, si es susceptible de protección de alguna manera, ¿no? Y ahí os he preparado un cuadrito que lo podéis ver con más tranquilidad por no detenernos en absolutamente todos los puntos, que al menos nos va a dar que pensar. En algunos podéis estar 100% de acuerdo o no, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Derechos de autor, un prompt puede tener derechos de autor.
puede tener derechos de autor. Eso sí, porque es el que yo le estoy metiendo. Entonces yo puedo ser un crack inventándome lo que le estoy diciendo con una originalidad absoluta, ¿no? Pues puede tenerlo, ¿no? Puede haber propiedad industrial en los datos de entrenamiento que le meto y en lo que sale de lo que me está contestando la inteligencia artificial. Claro, puede llegar a tenerlo si yo le estoy metiendo información susceptible de protección en materia de propiedad industrial, una patente, un modelo de utilidad. Va a utilizarlo, mezclarlo con otros aspectos, pero puede llegar a tener también esa protección por esa vía. Esto puede ser en su caso discutible, ¿no? Con los secretos empresariales, tan de moda últimamente, pues lo mismo, ¿no? Si yo estoy utilizando pues unos conocimientos que es mi know-how, pero que a lo que le quiero sacar chispas, como nos han comentado aquí las compañeras en diferentes casos de uso, con ayuda de inteligencia artificial, no va a dejar de ser un secreto empresarial por mucho que yo lo haya pasado por la inteligencia artificial. El problema que puede tener es, bueno, pues lo que estamos hablando, que eso en un momento determinado pueda estar o llegar a otras manos. Que también os digo, no sé a qué manos, ¿vale? O sea, esto es como un, ¿no? Ahí los técnicos igual nos podéis dar más luz, pero bueno, si eso entra dentro de estas organizaciones, ¿cuál es la difusión final que se puede hacer? Lo que está claro es que se está infringiendo las obligaciones de confidencialidad que puedas tener. A dónde llegue en concreto, eso ya pues es difícil de determinar, ¿no? En materia de protección de datos lo mismo, derechos de imagen, bueno, pues es un cuadrito que os animo cuando recibáis la presentación a ver si estáis de acuerdo con todas estas cuestiones. Bueno, y por ir terminando y ser totalmente escrupulosos con el tiempo, Isabel. Bueno, conclusiones y recomendaciones. Aquí poca originalidad. Muchas de ellas ya se han compartido, ¿no? Son, bueno, un poco a través de mi exposición os he querido trasladar cómo nosotros lo estamos abordando, pero ahí os pongo 8 aspectos que yo tendría en cuenta desde una organización para tenerlo. Y que la realidad es que sí que nosotros sí estamos teniendo consultas en el despacho preocupados, igual que nosotros nos hemos preocupado por abordar este tema, muchas organizaciones lo mismo, porque ven que sus profesionales, diferentes ámbitos, servicios, industria, están utilizando a lo loco las herramientas y les da un poco de respeto, pues a veces entidades públicas o entidades que tienen información muy confidencial y nos piden, bueno, pues cómo abordar o tratar con las organizaciones un sistema de protección al respecto. Pero bueno, como digo, por no reiterarme, lo tenéis ahí y lo podéis ver. Así que bueno, pues hasta aquí espero que os haya servido, pues bueno, como digo, como ya muchas cosas habían ya trasladado, pues con nuestro caso práctico, pues verlo de una manera más clara. Así que bueno, pues gracias a todos por vuestra atención.